Y vamos a estar meditando en este salmo, en el Salmo 23. Pueden leer junto conmigo. Dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. El tema que les voy a compartir se titula Lo que falta para ser feliz. Lo que falta para ser feliz. Y es que Jesús le ofrece al ser humano tres cosas que satisfacen sus necesidades más profundas. ¿Sí? Vamos a estar estudiando. Aquí en el Salmo 23 dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Si yo le preguntara a usted, ¿qué te falta? O si usted escribiera y dijera: seré feliz cuando sea rico. Alguien puede decir: seré feliz cuando me case. Otros pueden decir: seré feliz cuando termine de hacer mi casa. Otros pueden decir: seré feliz cuando me compre un carro. ¿No? Cada quien tiene diferentes necesidades. Usted las conoce, pero ¿cómo le completaría en esta frase? ¿Qué le falta para ser feliz? Dice aquí el salmista, nos dice en el Salmo 32, dice: bienaventurado el hombre cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. El hombre que es reconciliado con Dios a través de la misericordia y el perdón de Dios es un hombre feliz, es un hombre dichoso, porque encuentra la paz con Dios. Y aún todo lo que tenga aquí en esta tierra no lo puede cambiar por su Salvador, por Jesús. Decía el salmista también, cuando estaba viendo que los impíos como que se estaban prosperando más que él como un hombre piadoso, y que les prosperaban y que todo les salía bien, y que él estaba a punto de deslizarse por el camino del pecado, concluyó diciendo: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Mi carne y mi corazón desfallecen. Dice: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Lo que tenemos en Jesús es más grande que todo lo que podemos tener acá en la tierra, porque todo lo que podemos tener acá es temporal. Pero a Jesús, a quien hace a Jesús el Señor y el Salvador de su vida, y por consiguiente lo convierte en su pastor, tiene no solamente bendiciones terrenales, sino bendiciones eternas que trascienden más allá de esta tierra. Amén. Por eso él dice: Jehová es mi pastor, Jesús es mi pastor. Jesús afirmó en Juan 10 y dice: yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Y lo primero que Jesús nos ofrece es dirección. Leemos, dice en el versículo 3: confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. También acompáñenme a leer en Juan capítulo 10, porque aquí nos describe cómo es la labor de un pastor. No es como lo conocemos acá en nuestra región.
cerca del oriente es diferente. No es así que el pastor va detrás de las ovejas. Aquí nos habla en Juan capítulo 10, versículo 4, cómo era la forma en que los pastores cuidaban a las ovejas. Dice, y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Entonces, el pastor va delante de las ovejas, ¿sí? Y las ovejas le siguen. Para ello vamos a ver en Efesios capítulo 4. En Efesios capítulo 4, porque cuando alguien no está en Cristo, puede compararse también como una oveja negra. Alguien que es rebelde, alguien que vive ajeno a la vida de Dios y muchas veces, aunque ha oído el mensaje de su palabra, endurece su corazón. Pero en Efesios capítulo 4, de los versículos 20 al 24, dice, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Para que puedas oír la voz de Jesús, necesitas conocer a Cristo, es decir, necesitas ser regenerado espiritualmente. Pero para que puedas seguir sus pensamientos, sus principios, sus enseñanzas, se necesita renovar nuestra alma, renovar nuestra mente. La mente es un área que se encuentra en el alma, pero para que cambien tus sentimientos y actitudes y tu voluntad deje de vivir de manera independiente, ajeno a Dios y viviendo a tu manera, también tu voluntad necesita ser sujetada a la voluntad de Dios. Pero ¿cuándo va a ocurrir eso? Cuando nuestra mente, nuestros pensamientos sean renovados por la palabra de Dios. Amén. Y es que la palabra de Dios son símbolos. El agua es símbolo de la palabra de Dios. Pero para que tú puedas beber el agua, necesitas tener sed. Jesús dice, venid a mí todos los sedientos. El día de ayer estábamos en la ciudad de Oaxaca y una de mis hijas decía, tengo sed, aunque pudiera tomar agua de sabor o refresco u otro líquido, no se sacia hasta que tome agua, el agua pura. Solamente el agua puede saciar la sed física y también el hambre espiritual. Si otra de ellas decía, tengo hambre, y cuando alguien dice, tengo hambre, pues hasta se toca el estómago y siente desesperación. ¿A qué horas? ¿A qué horas vamos a comer? Entonces, eso es lo que Dios está pidiendo en este tiempo, que tengamos hambre y sed, pero no de pan, sino de oír su palabra. Amén. Y cuando tengamos su palabra fijada en nuestra mente y en nuestro corazón, entonces va a haber cambios en nuestra vida, ¿sí? Entonces vamos a experimentar el poder de Dios en nuestras vidas. Amén. Bien, vamos a ver lo siguiente que Dios ofrece en el Salmo 23, 4. Dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Los pastores llevaban a las ovejas en una temporada del año, en verano la llevaban a las montañas más altas. Para ello tendrían que atravesar
a veces por valles, pero muchas veces también por sendas estrechas donde había quebradas o barrancos. Pero el pastor iba guiando siempre hacia sus ovejas y muchas de ellas quizás tenían temor, ¿sí? de ir atravesando por esos lugares. Pero Dios nos dice a nosotros que seguramente algunas veces hemos experimentado el temor. Todos los días nos dicen: no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿Y qué es lo que usa el pastor? Pues aquí nos podemos ver qué instrumentos usa. La vara era para defenderlo a las ovejas de los peligros, de los animales salvajes. Y el cayado era para jalar, para atraer aquel corderito que se estaba quedando. Y es que en el pueblo de Dios, en el rebaño de Dios, pueden haber diferentes tipos de ovejas. Una oveja puede ser débil, ¿sí? Para ello necesita estar fuerte. Vamos a leer en Primera de Pedro, capítulo 2, de los versículos 1 al 3. Dice así: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Para que alguien pase de ser niño espiritual, o puede compararse como un cordero y no quedarse siempre así como un corderito, necesita alimentarse de la leche espiritual. Pero para ello dice que necesita desprenderse de todos los vicios, todos los engaños, todo lo que trae ahí acumulado antes de venir a Cristo. Y porque cuando practicamos el mal, algunos lo esconden y entonces nos convierte en personas hipócritas. Y después empezamos a envidiar a los demás y empezamos a criticarlos, a destrozarlos. Eso significa detracciones. Pero si alguien se alimenta de la leche espiritual, de las verdades de Dios, va a crecer hacia la madurez. Amén. Entonces esa oveja débil necesita ser alimentada. Ese corderito tierno necesita ser alimentado con la palabra de Dios. Pero también dentro del rebaño de Dios puede haber ovejas heridas u ovejas enfermas que necesitan ser sanadas, necesitan ser curadas. Dice la Biblia en Salmo 147:3 que Dios, Jehová, sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. ¿Amén? Entonces, algunos empiezan a caminar siguiendo a Jesús, ya les ofrece su dirección, pero en el caminar se vuelven muy susceptibles y son fáciles de ofender. Entonces, a veces dicen: ya no quiero seguir a Dios, ya no quiero ir a la iglesia, y se empiezan a alejar. Entonces, ¿qué necesita esa oveja? Necesita ser curada, necesita ser sanada, como nos ha enseñado Jesús, a través del perdón. Amén. Muchas veces la persona que te ofendió ni siquiera se va a acercar a ti a pedirte perdón. Pero ¿qué es lo que tienes tú que hacer como una oveja obediente, una oveja que ahora depende de Dios? Pues va a obedecer a Jesús, su pastor. ¿Y qué nos enseña Jesús? Dice: perdona, soporta, perdona a los que te han ofendido. ¿Sí? Es un acto de la voluntad. El perdón no es un sentimiento, el perdón es una decisión. Pero ahora, como está siendo renovado y transformado por la palabra de Dios, por el agua de vida, ahora de tu interior van a brotar esos ríos de agua viva, y parte de esos ríos es el perdón. Es lo que debe de brotar de ti, porque si no, te vas a quedar estancado en la amargura, en el resentimiento, en el odio,
y no vas a querer saber nada de Dios, nada de la Biblia, nada de la iglesia. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? Sí. Bien, entonces esa oveja necesita ser sanada. También tenemos otro tipo de oveja. Vamos a ver en Hebreos capítulo 12. Aquí podemos ver qué es lo que necesitan aquellas ovejas que por algunas circunstancias empiezan a descarriar y están a punto de irse por el despeñadero. ¿Qué es lo que necesitan esas ovejas? Necesitan disciplina. Dice aquí en Hebreos 12:11, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Cuando hablamos de disciplina, a muchos les preocupa o muchos se asustan, y más como la forma de pensar de estos tiempos que nos enseñan que no se debe de usar la vara para corregir. Si no toques a tu hijo porque se puede traumar. Son enseñanzas falsas de las corrientes humanistas, ¿sí? Pero a veces traemos eso también a la iglesia y necesitamos cambiar esa mentalidad, porque algunos, si los amonestan o los exhortan, se ofenden. ¿A cuánto les gusta que les llame la atención? Estoy seguro que difícilmente alguien puede decir yo, ¿no? A nadie casi nos gusta que nos regañen, nos exhorten. Pero aquella oveja que necesita volver al redil, necesita la disciplina, pero no es como nosotros lo vemos, que es para castigarlo, no es para evidenciarlo o no es para hacerlo quedar mal. ¿Cuál es el propósito de la disciplina? Dice que en el momento le puede caer mal, nos puede caer pesado, pero después con el tiempo da fruto apacible de justicia, es decir, resulta en manifestar el carácter de Cristo en esa persona. Ese es el propósito de la disciplina, que aquellos que se están desviando del camino, se están descarriando, vuelvan al camino, pero sigan conformándose a carácter de Cristo, es decir, que sean más como Cristo. Amén. Bueno, seguimos leyendo en el Salmo 23. Ya vimos, lo primero que Jesús nos ofrece es dirección. Segundo, Jesús nos ofrece protección al curar a las ovejas. Hay más tipos de ovejas. Tú puedes identificarte no solamente con los tres que te mencioné, pero hay muchos otros tipos de ovejas, ¿sí? Y entonces en medio de esa circunstancia, Dios nos ofrece protección para seguir caminando con Él. Y en la disciplina les mencionaba que hay cosas que no nos gustan, pero finalmente puede resultar en algo benéfico. Es como cuando vas a hacer un pastel, si tienes los ingredientes separados, pues hay cosas como que si las comes solita, pues no te agradan, pero al combinarlas y al prepararlas, ya tiene un sabor diferente. Y es lo que está diciendo aquí en el Salmo 23:5, dice: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Jesús te ofrece también provisión. ¿Cuántos de ustedes han estado en un banquete? Seguro algunos de ustedes han ido en un restaurante, buffet, donde sirven de todo tipo de comida. El día de ayer estaba en un lugar y pues pude saborear desde las frutas, las verduras, los moles, los caldos, los postrecillos y todo tipo de comida. ¿Sí? Cuando vas a ese lugar puedes disfrutar y puedes pasártela mucho tiempo comiendo. Entonces Jesús te ofrece, dice, cuando dice aquí aderezas mesa delante de mí, se refiere,
y está hablando de un banquete, se refiere a todas las promesas, a todas las verdades que están escritas aquí en su palabra santa. Amén. Y también por consecuencia Dios te va a ungir. Dice, te va a ungir tu cabeza con aceite. Si tú llenas tu cabeza, tu mente con su palabra, Él va a derramar más y más de la presencia del Espíritu Santo para que no solo quedes satisfecho tú, es decir, para que no te llenes solamente tú y seas una oveja engordada, para que no te empapes solamente tú del conocimiento, sino para que también enseñes a otros. Eso es lo que significa mi copa está rebosando, es decir, que se empiece a derramar de la copa para que otros también satisfagan su necesidad. Eso es lo que hace la unción de Dios. La unción de Dios te capacita para ministrar a otros y no solamente tú te quedes con sus verdades, con sus principios. Amén. Y lo hace por medio del Espíritu Santo. Amén. Y por eso nos está diciendo, ciertamente el bien y la misericordia nos seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Vamos a ver acá en el Evangelio según San Juan. El Evangelio según San Juan, versículos 35 del capítulo 6. Jesús recientemente había hecho un milagro por haber convertido el pan y los peces y haber satisfecho la necesidad de más de 5,000 personas. Y entonces la gente empezó a buscar su bendición. Y así hay muchos que solamente están buscando el favor, los beneficios de Dios, solamente que Dios nos dé su mano. Pero Jesús les enseña una verdad profunda y les dice, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Significa que el que cree en Jesús, el que lo conoce y el que lo ama, va a encontrar la satisfacción plena a sus más altos anhelos, a sus profundas necesidades espirituales aquí en la tierra. Y esta palabra no les gustó y por eso se empezaron a alejar. Y Él mismo les dice a sus discípulos, los desafía y les dice, ¿se quieren ir ustedes también? ¿Se quieren regresar? Y entonces Jesús les responde en el versículo 68, le dice Simón, le respondió Simón Pedro y le dice, Señor, ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Solamente en Jesús tiene promesas, no solamente para vivir en esta vida, sino también en la venidera. Amén. Juan capítulo 14, de los versículos 1 al 3, dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Jesús, como nuestro buen pastor, ahora está en el cielo, pero Él está preparando, dice, moradas. Y un día Él va a regresar por sus ovejas y va a hacer una separación, pero Él nos va a recoger a todos los que son suyos, a todos los que son fieles. Por eso dice, no se turbe tu corazón, ni tenga miedo, no te confundas. Sigue adelante, sigue confiando en mí, porque yo tengo un lugar para ti y yo voy a venir y te voy a tomar en mis brazos y te voy a llevar a las moradas eternas. Es lo que significa cuando dice el salmista, en la casa de Jehová moraré por largos días. Es lo que nos ofrece Jesús como el pastor.
sí, como el pastor rey, porque los reyes también eran comparados como un pastor cuando ellos dirigían a un pueblo o lo gobernaban. Terminamos en Isaías capítulo 40, versículos 11. Isaías 40, 11 está profetizando acerca de Cristo y dice: como pastor apacentará a su rebaño, en su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará. Pastoreará suavemente a las recién paridas. Amén. Jesús viene por su pueblo y nos va a llevar para estar eternamente con Él. A todas las ovejas, a todos los que son de su rebaño, a todos los que están dispuestos a ser dirigidos, a disfrutar de su protección, pero también de su provisión diaria, no solo para el sustento físico, sino también espiritual. Amén. Nos ponemos en pie y oramos a Dios. Oh Dios eterno, estamos ante ti, Señor, en esta tarde. Tú, Jesús, eres el buen pastor. Tú eres el príncipe de los pastores. Y quieres, Señor, que nosotros tengamos el carácter, las cualidades de las ovejas que son dependientes, Señor, que no se rebelan, que no se oponen a tu voluntad, escuchando otras voces, escuchando doctrinas falsas, escuchando mentiras del diablo, escuchando filosofías huecas y sutiles de este mundo. Tú quieres que podamos escuchar tu voz para poder ser dirigidos en nuestro caminar en esta tierra, oh Dios, pero también tú nos das de tu protección cuando experimentemos temor. Tú nos dices: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Tu presencia está con nosotros en toda circunstancia próspera o adversa, Señor. Pero también tú prometes que vas a proveer, oh Dios, todo lo necesario. Y tú nos enseñas que aprendamos a contentarnos, sea cualquiera, Señor, que fuere la situación. Si tenemos abundancia o escasez, tú nos dices que aprendamos a estar contentos y agradecidos contigo, Señor. Te doy gracias por este tiempo, Señor, en el nombre de Jesucristo, Dios. Amén.